Hola chicos, bueno, estoy nuevamente. Hice este nuevo video de 2 diapositivas nomás para arreglar errores en el audio que hubo en la anterior presentación debido al peso que tenía la transmisión con video y un GIF que había en había en 2 diapositivas. El audio salió entrecortado, con lo cual tenían la posibilidad de o realizar nuevamente toda la clase o hacer una mini exposición de 2 diapositivas y ustedes sabrán entender cuál fue mi decisión final, ¿no? Bueno, retomemos los conceptos, así lo hacemos cortos. Teníamos el proceso de espermiogénesis, donde ya teníamos una célula que había terminado la división meiótica, y había dividido el espermatogonio, se había dividido, ha llegado hasta la formación de una espermátide, una célula con un citoplasma grande, pero ya con su núcleo de N igual 23 cromosomas, ya había tenido esa reducción cromosomal. Sin embargo, esa espermátide debería transformarse, diferenciarse la célula en una célula propulsora. Entonces, en los túbulos seminíferos, a través de la sustentación y la ayuda de las células de Sertoli, esa célula iba a ir transformando, eliminando todo su citoplasma, transformando el aparato de Golgi, etcétera, para formar una célula muy especializada, que es la que podemos ver en esta imagen. Este gráfico lo que nos muestra que esta célula está totalmente especializada en una función, la propulsión. Es una célula muy hidrodinámica, que tiene su función de propulsar el núcleo que está contenido en su cabeza para llegar al ovocito secundario. Acá podemos ver la cabeza del espermatozoide, que contiene principalmente al núcleo, a los 23 cromosomas, el núcleo haploide. Como la cabeza del cromosoma es una estructura bastante pequeña, debe compactarlo muy fuertemente, debe cambiar el proceso de compactación de las histonas, que bien vimos con Julia en la clase de compactación del ADN, transformarlo y compactarlos con protaminas. Son proteínas también básicas, en el mismo principio que las histonas, que interactúan fuertemente con el ADN, tiene un mayor poder de compactación. Tenemos en la región anterior el acrosoma, que viene por diferenciación del Golgi, y esta vesícula va a ser secretada con enzimas proteolíticas que van a tratar de degradar la zona pelúcida del ovocito secundario. Posteriormente tenemos el motor de lo que sería el espermatozoide, que es el cuello. Ahí se contienen gran cantidad de estas suborganelas que transforman en la energía a través de glúcidos, por ejemplo. Las mitocondrias transforman ATP, que es la molécula que le da energía y el poder a la cola del espermatozoide para poder propulsarse. Y posteriormente la cola es una estructura bien diferenciada, que está compuesta por moléculas de tubulina, ustedes ya la conocen. También Emiliano había hablado que la tubulina formaba parte de los microtúbulos del uso mitótico y meiótico. En ARTI seguramente hablaron que la tubulina forma parte del citoesqueleto celular, y bueno, también forma parte de los cilios, del epitelio de las trompas uterinas, el epitelio de las vías aéreas superiores, etc. Bueno, en el espermatozoide forma esta cola, que está formada por tubulinas, microtúbulos y en una estructura muy particular que se llama axonema, que le da ese poder de propulsión. Otra diapositiva que también había tenido problemas de audio era esta, que hablaba de cuántos espermatozoides alcanza a fecundar el ovocito. Y bueno, más o menos alrededor de 250 millones a 500 millones. Aproximadamente se calcula 100 millones por mililitro. Un eyaculado normal de una persona en edad fértil y con buena salud ronda entre los 3 mililitros y los 6 mililitros. Entonces, más o menos se calcula en este rango de millones de células. Eso es lo que se deposita en vagina.
Pero hay una reducción de estos espermatozoides cuando llegan al cuello uterino, ya son el 1% de los espermatozoides que se eyacularon en vagina, y, y en este viaje hacia el ovocito secundario solamente llegan el 0,001%, o sea, alrededor de 250 a 500 espermatozoides logran tener contacto con el ovocito secundario. Solamente un espermatozoide, como vimos en la clase anterior, es capaz de fecundar el ovocito secundario. Y esto nos hace la pregunta si es una carrera. Si es una carrera del depósito de espermatozoides en vagina, es una carrera hasta llegar al ovocito. Y por un lado no es una carrera porque no el espermatozoide que llega primero al ovocito es el que va a fecundar. Nosotros habíamos visto necesita un requerimiento, una capacitación por parte del epitelio de las trompas uterinas, las trompas de falopio, en el cual hacía una redistribución de glicoproteínas, colesterol que tiene el espermatozoide en la cabeza, que le da una hiperactividad y un mayor poder de nado siguiendo factores quimioatractantes del ovocito ovulado. Espermatozoides que llegan primero al ovocito y no han pasado por este proceso de capacitación no pueden fecundarlo. Y por otro lado, un eyaculado de 5 o 6 días previos a la ovulación pueden quedar quiescentes, inmóviles los espermatozoides y activarse una vez que se haya producido la ovulación. O sea, no es el primer espermatozoide que llega al ovocito del que fecunda, sino pasar por los diferentes procesos. Uno de ellos es la capacitación. Por eso no es una carrera el primer espermatozoide que llega. Por el otro lado, es una carrera en el sentido de esta descarga de gran cantidad de número de espermatozoides en una persona que es saludable y en edad fértil, la mayor proporción de los espermatozoides van a ser viables, con un buen sentido de propulsión direccional, de nado direccional, pero sin embargo hay una minoría de espermatozoides que van a tener fallas en la motilidad, por ejemplo, van a nadar en forma de círculo, van a tener anomalías, anomalías celulares como doble cola, fusión de la cabeza con el cuello, anomalías en el cuello, anomalías bien en el flagelo, y estos espermatozoides van a quedar rezagados, no van a tener el nado correcto hacia el ovocito. Y acá no estamos eliminando posiblemente defectos en la meiosis, defectos genéticos, defectos, estos espermatozoides o no tuvieron una buena visión meiótica o tuvieron defectos en la espermiogénesis, estamos eliminando posibles defectos que puede llegar a tener el núcleo. Lo cual ahí sí es una carrera, en el sentido que va a llegar a contactar el espermatozoide que tenga características de meiosis y espermiogénesis correcta. Finalmente también les había tratado de mostrar unos videos que esta aplicación del Zoom no se pueden reproducir. Bueno, a los chicos que ustedes si están interesados, bueno, les dejo el link para que ustedes puedan consultar. Bueno chicos, me despido, hasta luego. Fue un gusto leer la clase, hasta luego.